Hola hermanos y hermanas, muy buenas tardes, un muy caluroso saludo para cada uno de ustedes, cada una donde quiera que se encuentren y siempre deseando que pues, estén disfrutando de las bondades de nuestro Dios, siempre la fortaleza que el Espíritu nos da en el día a día, en nuestras ocupaciones, en nuestros afanes del día a día, en todo siempre podamos recordar que pues nuestras vidas le pertenecen al Señor y por tanto, pues Él es el que le da sentido y propósito a nuestra existencia. Gracias a cada uno de ustedes por la compañía, por continuar aquí en esta secuencia de estudios. Siempre, pues recordemos que la intención es que podamos profundizar en el texto. Por eso es que vamos haciendo una secuencia, vamos versículo a versículo, analizando todo lo posible, para que así, pues de verdad sea un análisis que nos quede, que de verdad no sea simplemente ir pasando por el texto, sino que de verdad cause una formación profunda en nosotros y por supuesto que también sea algo que nos consuele, nos fortalezca, nos inspire en el día a día y que el Espíritu Santo lo utilice como parte de la forma en la que está trabajando en nosotros. Así que gracias por su compañía. Siempre pueden compartir estas transmisiones, pueden compartir el vínculo y también pues pueden dar la vuelta por el canal donde pues estamos regularmente compartiendo estos estudios y algunos otros recursos que por ahí le brindamos a la iglesia. Bueno, entonces retomemos el texto. Estamos estudiando Segunda de Pedro capítulo 3. Hemos estado quedándonos bastante en estos versículos, en el versículo 10 en especial, para aprovechar, ya que Pedro nos habla, como hemos hablado, de ese día del Señor, el momento en que Él regrese, ¿qué ocurrirá? ¿Verdad? Estamos hablando de temas escatológicos que pues, no siempre se le dedica el tiempo adecuado y por eso he considerado importante hacerlo en esta ocasión por medio de este estudio. Tengamos presente el trasfondo, ¿verdad? Estamos hablando en un punto en el cual pues el principal interés de Pedro es animar a sus lectores para que no se dejen engañar por los falsos maestros, los cuales pues insinúan de que no va a haber un regreso de Jesús, insinúan de que no hay razón por la cual pensar en una vida más allá de esta y por lo tanto fomentan una vida dedicada pues al ego, a los deseos, a las pasiones y a lo que el mundo fomenta. Entonces, en ese trasfondo, pues Pedro nos ha expuesto, no de forma detallada, porque no es su propósito, pero sí nos ha dado algunas ideas que por lo menos para él, para sus lectores y posiblemente para la cultura general de ese tiempo, eran pues muy conocidas. Y era la idea de cómo, de qué pasará con, textualmente dice, los cielos y los elementos que nosotros conocemos. La pregunta de qué ocurrirá con esta creación que nosotros vemos, los cielos, la tierra, los astros. Entonces, eh, como lo hemos analizado bastante, solo quiero compartirles lo que les he dicho en estas semanas anteriores. No es un tema concluyente, o sea, no es un tema en el cual haya una postura totalmente definida. Hay distintas formas de verlo y hoy quiero, pues nada más así de forma rápida, pues hacérselos ver. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los comentarios. Le voy a mencionar algunos de los que tengo. Este comentario dice que es del autor Alberto Platt, que se llama Cómo enfrentar a los falsos maestros. Es un comentario de Segunda de Pedro y de Judas. Y destaco aquí, dentro de lo que él comenta, él habla de tres áreas que serán afectadas en el juicio de aquel día: los cielos, los elementos y la tierra. Entonces habla de que los cielos pasarán, se refiere a que los que consideramos los cielos visibles que rodean a la tierra. Aquí es donde quiero destacar, desde esta postura que asume este comentarista, esa catástrofe cósmica no eliminará los cielos, sino que cambiará su estructura pasando de un estado a otro. Lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? De esas dos formas de entender el tema. Uno es una destrucción literal, de que todo va a ser destruido completamente. La otra más bien
de entenderlo no como una destrucción definitiva, sino más bien como una transformación, como una renovación por medio del fuego, que es pues el elemento que hemos visto que en la escritura se habla también de purificación por medio del fuego. Entonces este comentario lo comparte así. Vean que este otro comentario y de un autor bastante importante dentro del área protestante, de Juan Calvino, y en este comentario de Segunda de Pedro, él dice, en cuanto a Pedro, dice, no era su propósito hablar refinadamente del fuego y de la tormenta y otras cosas, sino solo introducir una exhortación, lo que les decía, ¿verdad? El punto principal de Pedro no es hacer una exposición detallada de qué ocurrirá cuando Jesús regrese, pero agrega inmediatamente esa exhortación, es lo que vamos a continuar ahora en el versículo 11. Pues así razona él, que como el cielo y la tierra habrán de ser purgados, palabra que ojalá conozcamos, ¿verdad? Algo que es purgados porque es algo que se está limpiando, se está purificando. Y el elemento por el cual van a ser purgados el cielo y la tierra es el fuego. ¿Para qué? Para que correspondan con el reino de Cristo. Así la renovación de los hombres es mucho más necesaria. Entonces vean que aquí tenemos dos comentarios que dan esta idea, esa forma de verlo. En este otro comentario, por ejemplo, también para que vean que hay diversidad de formas, hay algunos que sencillamente omiten hablar directamente del tema. Este dice que es de Juan Carlos Ceballos, igual comentario de Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro y Judas, eh, como parte de una colección que se llama Comentario Bíblico Mundo Hispano. Él no se detiene a hablar, nada más menciona, por ejemplo, esto que dice ahí, los elementos. De acuerdo con los filósofos griegos, esos elementos eran el agua, el aire, el fuego y la tierra, por ahí lo decimos la semana pasada. Y al final él lo que se limita es, una vez más, a recalcar cuál es el propósito de Pedro con este tema, con mencionar este tema. No es hacer una exposición escatológica, sino simplemente hacer una exhortación de que la vida que llevamos aquí en oposición a lo que quieren enseñar los falsos maestros, de que los creyentes pueden vivir pues según sus deseos, sus pasiones y todo pecado, más bien por el hecho de que esta vida aquí es pasajera, entonces debemos tener una vida de santidad y piedad que debe reflejarse en el aguardar la venida del día de Dios, siendo diligentes. Entonces, estos comentarios por aquí, quiero compartirles también un par más. En su momento también les he mencionado que a veces nos apoyamos en los comentarios de John MacArthur. En el caso específico de este tema, MacArthur, de hecho, ni siquiera da pie a que haya otra forma de entenderlo. Él aquí directamente dice, lo pueden ver subrayado, Pedro predijo la desintegración de todo el universo como una desaparición instantánea, no por medio de una posibilidad naturalista, sino únicamente por la intervención omnipotente de Dios. Entonces, de acuerdo con John MacArthur, pues es una destrucción, una aniquilación, una desintegración de la tierra. Aquí también lo menciona. El calor va a ser tan intenso que la tierra y las obras que en ella hay quemadas. El poder de Dios consumirá todo en el reino material, el planeta entero y el universo celestial circundante. Sin embargo, en medio de eso, el Señor protegerá a su rebaño. Entonces ven que aquí ya hay una postura distinta. La de MacArthur es entenderlo textualmente y decir, no, esto se va a acabar completamente, va a ser destruido. Otro comentarista bastante considerado en el círculo de los estudiosos y eruditos es Matthew Henry. Y él, vean que retoma la idea hemos dicho y que vean que incluso es como la más común, por lo menos en estos comentarios que tengo a mano. Como se puede ver por esta cita, mi opinión personal contra la de gran número de autores es que los primeros cielos y tierra no serán aniquilados, reducidos a la nada, sino totalmente transformados por la drástica purificación que el fuego de la conflagración llevará a cabo. Siendo fuego de Dios, no dejará residuos de contaminación atmosférica.
Así que ahí lo tienen. Eh, Les decía la semana pasada que al final de cuentas lo más importante para mí no es que nos aferremos a una postura a la otra, sino que podamos aprender a estudiar la escritura con apertura de pensamiento, un pensamiento crítico y analizar. Y bueno, pues tomar una postura no como afirmando que es la definitiva, sino pues la que uno desde su conocimiento y entendimiento pues considere, pero siempre sabiendo que no es la palabra definitiva. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos ahora sí a cerrar esa idea que bastante hemos estado analizando. Volvamos entonces al texto. Entonces, luego de haber analizado bastante esto, el versículo 10, como dije, como lo vimos en estos comentarios, el punto de Pedro es lo que nos dice en el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cuáles cosas? Bueno, las terrenales, las presentes, las actuales. ¿Qué significa que sean desechas? Bueno, ya hablamos, ¿verdad? ¿O usted lo quiere interpretar como de que son aniquiladas? ¿O más bien desechas en términos de que son restaurados? Pues entonces, ¿cómo? El punto es, y lo que cualquiera de las dos posturas tiene claro, es que esto es pasajero. Esto que tenemos actualmente, todo lo que nos rodea, incluso nuestro propio cuerpo, son pasajeros. Están limitados al tiempo y al espacio. Entonces, si todo, absolutamente todo, y mencionémoslo más en detalle, nuestros seres queridos, el ingreso económico, las posesiones materiales que tenemos, y metas, proyectos que tengamos, absolutamente todo esto es pasajero. ¿Cómo no? Dice aquí Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para el día de Dios? O sea, veámoslo en otras versiones, que tal vez lo pongan aún más claro. Una traducción viviente dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esa manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Entonces ahí está la idea, que lo terrenal no es, pongámoslo así, invertir exclusivamente en lo terrenal, en lo pasajero, no es un buen negocio. Pero si nosotros vivimos acorde a lo que ya somos, por ahí en Primera de Pedro vimos que él decía, como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces, ¿por qué vamos a invertir en algo que no es eterno? En algo que no va a perdurar. Invertamos en lo que es eterno. Aquí posiblemente Pedro esté de alguna manera influenciado por lo que Jesús dijo ahí en el Sermón del Monte, cuando decía, no almacenes tesoros en la tierra donde la polilla se los come, el óxido lo destruye y los ladrones entran y roban. Almacena tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y más adelante, aquí mismo en el Sermón del Monte, él vuelve a mencionar. Dame para ver el texto. Y sí, en este mismo capítulo, cuando dice, así que no se preocupen por todo esto, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades, así que, le dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por leyendo de la nueva traducción viviente.
Entonces, como les mencionaba, posiblemente Pedro tiene muy presente, fue una de las lecciones que le quedaron más grabadas de las enseñanzas de su maestro Jesús, que lo terrenal no es algo en lo cual nosotros debemos estar enfocados. Como ya hemos dicho, no significa que no trabajemos, que no establezcamos proyectos, objetivos, pero que siempre al final de cuentas sea algo que nosotros veamos como algo por mientras, o sea, algo que hacemos mientras estamos esperando, que sea algo que nosotros consideremos, bueno, en lo que Jesús regresa, pues voy a aprovechar para esto y esto, pero siempre sabiendo que hay una prioridad. En palabras de Jesús, el reino de los cielos. Y es una lección muy necesaria para la iglesia. Esto lo recalco mucho, porque bueno, creo que es de las áreas donde más está siendo afectada la iglesia. Los miembros de la iglesia deben recordar que vivimos aquí, pero no somos de aquí. Que nuestro estilo de vida, que nuestras prioridades, que en lo que estén enfocados nuestros pensamientos, que lo que mueva nuestras emociones, sea lo celestial, sea lo eterno. Que lo terrenal no sea algo a lo que estemos tan aferrados, que lo anhelemos más que el regreso de Jesús. Que Pedro aquí lo dice muy, muy claro. Según esta versión, esperar con ansias el día de Dios e incluso, como dice aquí, apresurar a que llegue. Así que, y aquí en este comentario mencionaba, ¿verdad? Porque en la Reina Valera del 60 dice, esperando y apresurándoos. Esta palabra apresurando tiene que ver con darse prisa, tiene que ver con una urgencia. Y esa urgencia, pues, es el hecho de que Jesús en cualquier momento regresa. Y todos decimos amén a eso, ¿verdad? Pero ¿qué tanto lo tenemos presente en el día a día? Bueno, de este tema hemos hablado bastante también, ¿verdad? El punto es que de verdad tengamos presente, no nos aferremos a lo terrenal, no nos aferremos a las personas, no nos aferremos a las posesiones, no nos aferremos a los anhelos, a lo que tanto este mundo fomenta, que termina pues también siendo algo lo que los creyentes también ven como prioritario, conseguir sus sueños, sus metas, sus proyectos, su casa, su carro, su empleo, el poder viajar, el tener comodidad económica, que el problema es, una vez más, cuando la mente está enfocado en que esa es la prioridad de esta vida y cuánto estamos priorizando el reino de los cielos, cómo estamos en nuestro involucramiento con la iglesia. O sea, la iglesia para nosotros, ¿qué es? ¿Es un lugar de paso o es donde vivimos? Los miembros de la iglesia, que son personas que vemos ocasionalmente o hermanos con los cuales nos sentimos apoyados y en los cuales nos respaldamos y a los cuales también apoyamos nosotros, los buscamos, los animamos, los estimulamos. Eso habla de dónde está nuestro tesoro, eso habla de realmente cuánto para nosotros es esa urgencia, esa prioridad, la venida de nuestro Dios. El día en que, como dice una vez más Pedro, los cielos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Una vez más, él está recalcando, puesto que estas cosas han de ser deshechas, puesto que los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, porque vamos a vivir como que si no hubiera un regreso de Jesús. Al fin de cuentas, estamos permitiendo que lo que querían los falsos maestros, ¿verdad? Que es lo que viene desde este capítulo al principio,
de esos que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su regreso? Si no ha ocurrido nada desde que nuestros padres durmieron. Eso es lo que el mundo quiere, que nosotros también nos sumamos en eso. Es que él no ha regresado y no hay señal de que venga, entonces dediquémonos a lo terrenal, dediquémonos a las cosas que tenemos ahora. Pero ¿qué nos recuerda Pedro? Nosotros, hermanos, hermanas, según sus promesas, esperamos algo, nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Aquí podríamos encontrar una referencia a Isaías 65. Siempre veamos el contexto, recordemos que es regla importante en la escritura y ver todo el contexto de un capítulo, incluso aunque sea una cita del Antiguo Testamento. Entonces aquí en el capítulo 65 de Isaías nos habla, bueno, según el título que le pusieron, castigo de los rebeldes. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Esto también es citado ahí en el Nuevo Testamento, en Romanos 10:20. Gente que no invocaba mi nombre, dijeron, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, pueblo que mi rostro me provoca de continua ira. Estas son palabras del Señor hacia su pueblo Israel, ¿verdad? Y esto es citado por Pablo, ¿verdad? Como los judíos, Dios constantemente les llamó, les buscó, pero ellos se rebelaban por sus iniquidades. Entonces, él dice, he aquí escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago por vuestras iniquidades. Así como así ha hecho Jehová, así como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese no lo desperdices, así yo haré por mis siervos, que no lo destruiré todo. Aquí en su momento hicimos un estudio de Isaías como parte de la EBL que tenemos aquí con IBIT, el Instituto Bíblico Internacional de Texas. Y casi siempre encontrábamos que en medio de una promesa de juicio y de castigo, aún así Dios en su gracia y misericordia también siempre da una promesa. Y aquí está dando una promesa, a pesar de que Él va a castigar, Él promete de que no va a destruir a todo. Dice que sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes. He aquí que mis siervos comerán, vosotros tendréis hambre, mis siervos beberán y ustedes tendrán sed. Hablando de que su remanente va a ser provisto, Él los va a sustentar y proteger, pero aquellos que se mantienen rebeldes, pues van a ser castigados. Y dentro de todo ese contexto, entonces es cuando empiezo a hablar, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Permítame leerlo en la Reina Valera contemporánea, porque este español antiguo me cuesta un poco. Entonces dice, fíjense bien, ya estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. De los primeros nadie se volverá a acordar ni los traerá a memoria. Al contrario, ustedes, y estas son palabras para el remanente, para aquellos que sí se mantenían fieles a Dios en medio de Israel, ustedes se alegrarán y regocijarán siempre en lo que voy a crear. Estoy por crear una Jerusalén alegre y un pueblo gozoso. Yo me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo. Nunca más volverán a oírse voces de llanto ni de clamor. No habrá en ellas niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no cumplan sus años de vida. Los niños morirán a los 100 años de vida, los pecadores que lleguen a vivir 100 años serán malditos, edificarán casas, las habitarán, plantarán viñas, no volverán a edificar casas para que otros los habiten. O sea, está hablando de que habrá justicia, habrá un balance, equilibrio, no trabajarán en vano, y antes de que me pidan ayuda yo les responderé. El lobo y el cordero descansarán juntos, el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará con el polvo de la tierra. En todo mi santo monte no habrá aflicción, ni habrá, ni nadie hará daño a nadie. Yo, el Señor, he dicho.
Posiblemente lo primero que se les vino a la mente es cómo este texto lo utiliza mucho el grupo o la denominación de los testigos de Jehová. Pero bueno, ellos no escribieron la Biblia, ¿verdad? O sea que este versículo, estos versículos no es que les pertenecen a ellos. Dan una interpretación que posiblemente ustedes conozcan, una interpretación literal de estos versículos, pero como ya vimos el contexto amplio, vemos que cuando habla de nuevos cielos y nueva tierra, lo que está haciendo referencia es que va a haber un juicio, como ya vimos en segunda de Pedro, va a haber un castigo, pero el pueblo formado por los fieles, del remanente de los fieles, va a ser recompensado y va a recibir una promesa eterna. Si solo encontráramos esto aquí, pues uno podría tener fundamento para decir, bueno, es que esto es promesa para Israel. Sin embargo, hay algo interesante. Si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 22, y permítame para darle la cita exacta. Ajá, desde el inicio del capítulo 21 más bien. Vi entonces, ¿qué dice? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, recuerden que esto lo decía Isaías, ahí en Isaías 65, de una nueva Jerusalén que descendía del cielo. Nada más ahí por encimita, ustedes lo pueden ver en detalle. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, no habrá muerte. Calza un poco con lo que decía, ¿verdad? De que el león va a comer con el cordero, porque eh, el león ya no va a comer carne, va a comer pasto. Tiene que ver con la idea de que ya no va a haber más ese desbalance en las cadenas alimenticias, ¿verdad? Ya no habrá muerte, no habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Eh, Siguiendo aquí, aquí más que todo la descripción de esa nueva Jerusalén, las medidas, el simbolismo de los elementos, ¿verdad? Los que la constituyen, ¿verdad? Las piedras preciosas. Después dice que esta ciudad va a haber un río limpio de agua de vida, habrá un árbol, el árbol de la vida. ¿Recuerdan dónde vemos en la Biblia la primera vez el árbol de la vida? Ahí no habrá maldición, el trono de Dios y el Cordero están en medio de ella. No habrá más noche, no habrá falta de luz, porque Dios el Señor las iluminará. Y por último, vengo pronto, dice el Cordero, dice Jesús. Dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. Entonces vean que hay una conexión de este tema. Y cuando vemos eh, esto que menciona Pedro, pues él tiene presente tanto el trasfondo de Isaías como la promesa que esto significa para los creyentes. Recordemos que no fue un cumplimiento literal con Israel, porque más bien Israel se mantuvo pues obstinada en su orgullo y arrogancia y eh, por eso incluso terminó siendo destruida Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces es una promesa, la promesa de Isaías 65 tiene un cumplimiento escatológico y como hemos venido viendo, para Pedro es muy importante porque
Es una promesa entonces ya no para Israel, sino para cualquiera que sea parte del pueblo de Dios, el reino de los cielos. Y nosotros esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Qué características tienen? Ya las leímos. Aquí Pedro lo describe, ¿verdad? Reinará la justicia. O sea que ahí no habrá pecado. Y como no habrá pecado, no hay muerte. Por eso es que, hablando metafóricamente, aunque de quien quita que pueda ser literalmente, ya no va a haber el depredador y la víctima. No va a haber el depredador y la presa. No va a haber eh, lágrimas, muerte, dolor, sufrimiento. Todo lo que corresponde a la vida anterior, a los viejos cielos y vieja tierra en los cuales gobierna el pecado y las consecuencias del pecado, ya no va a existir más. Y esos nuevos cielos y nueva tierra, según lo que vimos en Apocalipsis, es donde gobierna Dios. Es donde el Señor es su luz. No hay sol porque Él es el que la ilumina. Así que, volviendo a las dos posturas, si estamos hablando de que es una, un nuevo cielo y nueva tierra totalmente espiritual, totalmente creado de cero, o si estamos hablando de esta misma tierra, pero restaurada a su estado original, el estado con el cual Dios la creó allá en Génesis 1, como lo narra Génesis 1 y Génesis 2, cualquiera que sea la forma de verlo, el punto es que lo que nos espera, la promesa de lo que nos espera después de esta vida de sufrimiento, de muerte y dolor, tiene que ser lo que nos motive, tiene que ser lo que nos alegre, lo que nos consuele, lo que nos fortalezca y lo que nos mantenga firmes en lo que el Señor nos ha hecho llegar por medio de la Escritura, firmes en lo que hemos creído. ¿Para qué? Como vimos, y este es como el cierre de todo el tema de los falsos maestros que empezamos desde el capítulo 1 y el capítulo 2 y ahora el capítulo 3 de Segunda de Pedro, para que esas falsas enseñanzas no nos contaminen, no nos distraigan y no nos hagan apartarnos del Señor. Entonces, qué es lo que contrarresta la mentira? La verdad. ¿Qué es lo que contrarresta el engaño? La verdad. ¿Qué es lo que contrarresta la herejía? La verdad de Dios. La verdad de que nada en esta tierra se compara con lo que nos espera. Que no esperemos de este mundo lo que no es capaz de producir. En el estado actual en el que se encuentra no puede darnos satisfacción, plenitud ni contentamiento. Pero tenemos una promesa que es una certeza absoluta, que los cielos y la tierra que nos esperan, sean estos mismos o sean nuevos, pero reinará la justicia. Y ahí viviremos eternamente con nuestro Señor. ¿Qué les parece esa promesa? Espero que, así como para mí, pues sea un consuelo y una fortaleza y también un impulso para seguir en el camino como discípulos del Señor. Oramos. Gracias te damos, amado Padre, porque en esta escritura hemos reflexionado y también pues recibir de ti consuelo, ánimo y fortaleza, ya que en ti tenemos promesas eternas. Sigue guiando nuestro crecimiento, nuestro entendimiento para que de verdad vivamos con ese consuelo y ese ánimo y que sea esto lo que nos impulse en el día a día. Gracias te damos y oramos en Cristo. Amén. Nos vemos la próxima semana. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Dios les bendiga y les guarde.